Supercrack Estrella presenta Jack el Destripador, un viajero del tiempo llamado Dr. Holmes. El diablo en la Ciudad Blanca. Jack el Destripador, un viajero del tiempo. Dr. Holmes, el verdadero Jack el Destripador. Su historia y sus crímenes le convirtieron en el primer asesino en serie documentado en el sentido moderno del término. Recordemos que no fue hasta los años 70 cuando Robert Ressler, agente especial del FBI, definió al asesino múltiple con el concepto de serial killer. Dicho esto, ¿y si en realidad estuviésemos hablando del desconocido Jack el Destripador? Así lo asegura su tataranieto, el abogado Jeff Mulhett, que explica cómo ambos personajes en realidad serían el mismo hombre. Su afirmación se basa en los diarios personales que heredó de Holmes y cuya investigación salió a la luz gracias al documental American Reaper emitido por el canal Historia. Mulhett junto al ex analista del FBI Amaridis Fox, la CIA y Scotland Yard, se basan en los textos que Holmes escribió donde detalla su participación en el asesinato y mutilación de varias prostitutas en Londres. Parece ser que el doctor habría viajado hasta Reino Unido, un dato hasta ahora desconocido y que podría cambiar lo que sabemos de ambos personajes. De hecho, el tataranieto asegura que quien murió en la horca aquel 7 de mayo de 1896 no fue su tatarabuelo, sino uno de sus secuaces. Y no solo eso, sino que plantea que la actual esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, es antepasada del criminal. Por tanto, Mulhett y la actriz serían primos octavos. Unas controvertidas teorías que, pese a su arduo estudio durante más de 20 años, siguen teniendo sus detractores. Meghan Markle podría ser familia del asesino en serie H.H. Holmes. Mulhett también cree que su tatarabuelo podría ser el asesino detrás del caso sin resolver más infame de Gran Bretaña, Jack el Destripador, después de viajar a través del charco para llevar a cabo sus crímenes, una teoría que se explora en la serie de 2017 de History Channel, American Reaper. Gracias a sus continuas estafas, adquirió un solar junto a la farmacia y en 1890 se inició la construcción del extraño hotel. Su aspecto era de lo más medieval. Muchos apuntaban que se estaba levantando una tenebrosa fortaleza. Y como veremos, así fue. 1890 fue el año en el que Oslo, Noruega, se realizó una foto a una viajera del tiempo hablando con un teléfono móvil en la calle. El castillo tendría la misión de esconder a estos viajeros del tiempo. A finales del siglo XIX, un hombre de gran magnetismo y fuerte poder de seducción acabó convirtiéndose en uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos, precisamente, al mismo tiempo que Jack el Destripador en el Reino Unido. Alto, apuesto, con aire distinguido y siempre elegantemente vestido, el Dr. Holmes, su nombre verdadero era Herman Webster Mulhett, era una de las mentes más perversas de la era moderna. Su objetivo, la ciudad de Chicago, donde cientos de personas fueron asesinadas en el llamado Hotel de los Horrores. Su historia y sus crímenes lo convirtieron en el primer asesino en serie documentado en el sentido moderno del término. Recordemos que no fue hasta los años 70 cuando Robert Ressler, agente especial del FBI, definió al asesino múltiple con el concepto de serial killer. Dicho esto, ¿y si en realidad estuviésemos hablando del desconocido Jack el Destripador? Así lo asegura su tataranieto, el abogado Jeff Mulhett, que explica cómo ambos personajes en realidad serían el mismo hombre. Su afirmación se basa en los diarios personales que heredó de Holmes y cuya investigación salió a la luz gracias al documental American Reaper, que fue recientemente emitido por el canal History. Coincidencias varias. Junto al ex analista del FBI Amaridis Fox, la CIA y Scotland Yard, Mulhett se basó en los textos que Holmes escribió donde detalla su participación en el asesinato y mutilación de varias prostitutas en Londres. Parece ser que el doctor habría viajado hasta Reino Unido, un dato hasta ahora desconocido y que podría cambiar lo que sabemos de ambos personajes. De hecho, el tataranieto asegura que quien murió en la horca aquel 7 de mayo de 1896 no fue su tatarabuelo, sino uno de sus secuaces. Y no solo eso. También se plantea que la actual esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, sería antepasada del criminal. Mulhett y la actriz serían primos octavos. Unas controvertidas teorías que, pese a su arduo estudio durante más de 20 años, siguen teniendo sus detractores. Los comienzos. Herman Webster Mulhett nació en 1860 en Gilmanton, en el seno de una familia honrada y puritana de New Hampshire, que tenía como lastre el alcoholismo del progenitor y los continuos apuros económicos.
Sus más allegados lo definían como un chico de lo más problemático, solitario y cruel con los animales y los niños pequeños. Herman Webster Mulhead nació en 1860 en Gilmanton. En ese mismo año que nació en 1860, se pintó un cuadro con una viajera del tiempo con un móvil en la mano, señal de que una nueva época de seres con la capacidad de moverse por el tiempo, como el mismo Herman Webster Mulhead. Como decía, el mismo año que nació Herman Webster Mulhead, se pintó el misterio del móvil pintado en un cuadro de 1860. En este cuadro de 1860 hay un intruso que resulta muy familiar en la época actual, pero que era cuanto menos extraño hace más de 150 años. La esperada, The Expected One en inglés, es un cuadro pintado por el autor belga Ferdinand Georg Waldmuller en 1860. Si echamos un rápido vistazo al cuadro, vemos una imagen típica de la época en la que una mujer pasea por el campo mientras un hombre la espera detrás de un árbol con una rosa en la mano. Sin embargo, si nos fijamos atentamente en la mano de la mujer, vemos un objeto sospechosamente parecido a un móvil. ¿Existían los teléfonos hace más de 150 años? Por Erik Larson, la fascinante historia de un arquitecto, un asesino en serie y la Feria Mundial de 1893 en Chicago. Las ferias mundiales siempre fueron usadas para realizar experimentos de las élites, como la Feria Mundial de París de 1889 en París, donde Nikola Tesla probó su máquina de tiempo en Francia en la Provenza francesa. Esta novela nos habla de algo parecido. Resumen de la trama. El diablo en la Ciudad Blanca de Erik Larson cuenta dos historias entrelazadas de la Exposición Universal de Chicago de 1893. La del arquitecto jefe de la Ciudad Blanca de la feria y otra sobre un asesino que abundaba en ese momento, a menudo considerado el primer asesino en serie de Estados Unidos. El arquitecto Daniel Hudson Burnham ya era muy conocido, pero su construcción de la Ciudad Blanca consolidaría su reputación. Alrededor del tiempo que dura la construcción de 26 meses, un apuesto médico llamado H.H. Holmes estaba terminando el desarrollo de lo que algunos hoy en día llaman su castillo del asesinato, un hotel y una mansión en un terreno de una cuadra de largo al sur de Chicago que diseñó para facilitar sus fechorías. Para una introducción rápida, la Feria Mundial, Exposición Colombina en Chicago, se llevó a cabo en 1893 y fue anunciada como una celebración del 400 aniversario de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Durante los 6 meses que estuvo abierto, registró 27,5 millones de visitas en un momento en el que la población mundial. Fue un espectáculo de innovación y cultura, que incluyó maravillas como la primera grabación de voz y la introducción de la primera noria. Se trajeron pueblos enteros de personas de lugares de Egipto y Argelia para mostrar otras culturas. Tesla iluminó las calles en una época en la que rara vez se veían calles iluminadas, y los limpios, blancos y relucientes edificios neoclásicos proporcionaban una visión impresionante en una época en la que las ciudades eran conocidas por ser áreas industriales sucias. De ahí el nombre de Ciudad Blanca. Las ferias mundiales se han celebrado regularmente desde mediados del siglo XIX, y varias atracciones mundiales se construyeron originalmente específicamente para las ferias mundiales, incluida la Torre Eiffel, 1889 en París, y la Space Needle, 1962 en Seattle. La construcción de la Ciudad Blanca en Chicago en la feria de 1893, que se rumorea que inspiró la ciudad Esmeralda de Oz, y sus numerosas maravillas la convierten en una de las ferias más memorables. El diablo en la Ciudad Blanca es un relato intrigante, impactante y fascinante de los acontecimientos de la Exposición Universal de 1893. Es en parte historia, en parte un crimen real y todo es realmente interesante. La información sobre la Exposición Universal y su planificación y ejecución juega un papel más importante en la novela que la historia de H.H. Holmes, probablemente debido al exceso de información que existe sobre ella en comparación con Holmes. Si bien la misma historia en manos menos capaces probablemente seguiría siendo interesante, Lawson te transporta a la era de los gremios con cierta facilidad. Aporta información y detalles evocadores. La escritura de Larson es nítida y tiene una intuición clara de que hechos e información son convincentes. Lawson transforma con aplomo esta maraña de hechos y acontecimientos en una historia fluida y fluida. Lawson también intercala su cronología de eventos con guiños a otros eventos importantes de la historia que ocurrieron en ese momento y que agregan contexto a la historia.
Para los amantes de los detalles históricos y curiosidades similares, será una lectura encantadora llena de apartes esotéricos e información de fondo satisfactoria, pero si espera que esto se lea como un asesinato misterioso, es posible que deba adaptar sus expectativas. Hay una adaptación del Diablo en la Ciudad Blanca que está actualmente en desarrollo. El único elenco listado es Leonardo DiCaprio como H.H. Holmes. Se está desarrollando como una serie para Hulu, en asociación con Paramount Televisión, y Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese están produciendo. Keanu Reeves protagonizará El Diablo en la Ciudad Blanca. Hulu encarga una serie limitada para adaptar el bestseller de Erik Larson. La serie de 8 episodios está prevista para su lanzamiento en 2024, y no se espera que la producción comience hasta el próximo año. Se trata de una adaptación de la novela de Erik Larson basada en hechos reales de H.H. Holmes, un asesino en serie del siglo XIX que mató a decenas de personas en la ciudad de Chicago. Este hombre es considerado el primer asesino en serie de la historia de los Estados Unidos. Para cometer sus crímenes construyó un hotel con saunas, habitaciones secretas, cámara de gas, y hasta un crematorio, al que llevaba a jóvenes solteras atractivas. De hecho, se especula que llegó a asesinar a cerca de 200 personas, un angelito. De una minuciosa inspección de los restos calcinados de la llamada Casa del Horror, es posible inferir que no menos de 200 mujeres fueron asesinadas entre sus paredes. Fragmento de una nota del diario Philadelphia Inquirer, 1895. Nació como Herman Webster Mulgett en Gilmanton, New Hampshire, el 16 de mayo de 1861. Hace un siglo y medio, Gilmanton era menos que un barrio. Recién hoy roza apenas las 4.000 almas. De su madre se sabe que fue una férrea puritana, acaso por influjo de los padres peregrinos que en 1620 desembarcaron desde el Mayflower. De su padre hay menos certezas. Una versión lo juzga abusivo. Otra, un taciturno don nadie. Niño solitario, padeció por parte de sus compañeros de escuela lo que se llama bullying. Burlas, escarnio por su carácter solitario, reflexivo, temeroso. Cierto día, los peores de esa tribu escolar lo rodearon y lo obligaron a tocar un esqueleto humano, danzante, que robaron de la sala de anatomía. Muchos años después, Herman confesaría que en ese instante supo que la muerte, como misterio y fascinación, ya no se apartaría de él. En ninguna de sus formas y unida a otra temprana pasión, el dinero. Decidió estudiar medicina, pero en 1879, a sus 18 años, no tenía palmo de tierra donde caer muerto, a pesar de que había reunido un puñado de dólares vendiendo, clara estafa, un brebaje y un folleto que prometían curar el alcoholismo, una plaga de la sociedad norteamericana de aquellos años. Recurrió, pues, a su encanto. Facciones nobles, ojos negros de mirada profunda, grueso bigote a la moda, y singular elegancia. El hombre mejor vestido de su comunidad. Argumentos necesarios y suficientes para enamorar a Clara Lovering, joven de familia opulenta, casarse con ella, y hacerla costear sus estudios de medicina. Desde luego, el adiós a Clara llegó el mismo día en que recibió su título de doctor en la Universidad de Michigan y también el abandono del hijo nacido en esa etapa. Tenía 26 años, unos pocos dólares mal habidos por la venta de huesos humanos que robaba en la universidad, y la decisión de vivir de las mujeres. Además, creado por Arthur Conan Doyle, 1859-1930, empezaba la fiebre lectora de las andanzas de su genial detective Sherlock Holmes, de modo que Herman arrumbó su Webster Mulgett natal y se envolvió en la falsa identidad de Henry Howard Holmes, H.H. Holmes, o simplemente Dr. Holmes. Los atroces sucesos posteriores abrirían un interrogante nunca resuelto. ¿Lo hizo por admiración o por desafío? La siguiente y desdichada proveedora de fondos fue de fácil casa. Una viuda rica, las biografías no consignan su nombre, dueña de una cadena de hosterías. No la llevó a la ruina, pero cuando advirtió que los fondos menguaban, desapareció en las sombras de la noche e instaló su nuevo cuartel de operaciones en Nueva York. Allí, y durante un año del que no hay memoria, ejerció como médico, y hacia 1883, anunciada con bombos, platillos y fuegos en el cielo, empezó a desplegar sus velas la colosal Exposición Universal de Chicago. Entre el primer día de mayo y el último de octubre de ese año, recordando en cuarto centenario de las proas de Colón ancladas en América, 50 países mostrarían sus progresos de todo orden. Máquinas maravillosas e inteligencias sin límite, exacto momento y perfecto episodio para la ambición del Dr. Holmes, fue el principio y el fin del espanto. Apenas llegado a Chicago, la ciudad de los vientos, buscó los más favorables, y los encontró en Myrta Belknap, joven y millonaria.
La condición es sine qua non, se casó con ella, falsificó algunas escrituras, vació las arcas de la mujer, joyas, sobre todo, y la hizo desaparecer. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero casi no hay dudas de que Holmes aplicó su oficio de manipulador de huesos y órganos humanos para empujarla hasta su último destino. Hasta ese punto, sin embargo, aunque no es cosa menor, tenemos a un interesado seductor de mujeres, un estafador, un presunto asesino. ¿Cómo y por qué, entonces, alcanzó el sitial de los monstruos, los bloques de hielo que rodean a Satán en la Divina Comedia? En principio, como ominosa contracara de las luces de la Exposición Universal, 2 años antes empezó a construir el Castillo Holmes. Un enorme mamotreto de sótano y 4 pisos, que diseñó sin testigos y encargó su construcción a varias empresas. Varias, porque el juego, la estafa, y también el secreto, consistían en no pagar, y lograr que cada una abandonara los trabajos para dar paso a la siguiente. Terminado unos meses antes de la apertura de la exposición, el extraño castillo tenía una planta baja de apariencia normal, comercios varios, pero su sótano y el resto de sus pisos eran la más espantosa pesadilla imaginable, solo bajo delirium tremens o drogas alucinógenas. El parque de diversiones del pavoroso Holmes no era de puertas abiertas para niños de 6 a 80 años, como rezaban los anuncios de los circos de antaño. No. Era exclusivo para mujeres lindas, ricas y solas, o viviendo muy lejos de amigos o familia. En lo posible, damas de los extramuros de Chicago City. Las paredes interiores fueron bloqueadas con aislantes del sonido, a prueba de gritos desgarradores, aullidos lobunos, puñetazos, pedidos de socorro. Bien pudo Holmes colgar, en la entrada, las demoledoras palabras que Dante instaló en la puerta de su infierno: Lasciate ogni speranza voi centrate. Trampas. Escaleras que llevaban a ninguna parte. Cuartos secretos con paredes deslizantes para asfixiar a su ocupante. Laberintos y pasillos sin salida, con ventanillas disimuladas desde las que Holmes podía gozar con el sufrimiento y la desesperación de los atrapados. Otra serie de cuartos eran una atroz prefiguración, medio siglo antes, de las cámaras de gas hitlerianas. Holmes abría los grifos desde un tablero, y veía morir a sus invitados entre escalofriantes alaridos. En cuanto al sótano, el depravado señor de las tinieblas lo había dotado de máquinas de tortura milenarias. La trituradora de huesos, el pozo con cal viva, el desollamiento, el autómata hueco de hierro que se calentaba lentamente hasta que la carne del prisionero humeaba, hasta que cayó el telón. La exposición levó anclas, y el castillo Holmes entró en crisis. Cada vez menos víctimas, y arcas casi agotadas. El monstruo echó mano a una vieja y trillada solución. Incendió el último piso y le reclamó $60.000 a la compañía de seguros. Pero al saber que habría una investigación, peritajes, etc., huyó a Texas. Allí, para recuperar algo de dinero, cometió pequeñas estafas de principiante y fue a parar, por primera vez, a una cárcel. Condenado a muerte, Holmes fue ahorcado el 7 de mayo de 1896. Tenía 34 años. Confesó el asesinato de 27 personas. Pero los peritos que investigaron cada palmo del castillo en busca de restos humanos, aventuraron que no menos de 200 mujeres habían perecido entre espeluznantes tormentos. Pero aún cabría otro asombro. Para evitar que su cadáver fuera robado o mutilado después de la ejecución, pidió ser enterrado en un ataúd lleno de cemento fresco, y bajado a una fosa de doble profundidad que las habituales, luego cubierta también por cemento, y sin lápida con su nombre. Sus abogados rechazaron la oferta de $15.000 presentada por un instituto médico para conseguir el cerebro de Holmes y estudiarlo. No sorprende. Hasta hoy, el dueño de la Mansión de la Muerte está considerado como el primer asesino serial de la historia norteamericana. Título suficiente para dar rienda suelta a la leyenda. Muchos juran que no fue ahorcado, y que el hombre en la profunda fosa es un cadáver NN, que Holmes escapó sin rumbo conocido, y que vivió libre hasta el fin de sus días. Uno de sus carceleros juró que, muy poco antes de la hora de la soga, le oyó decir: nací con el diablo junto a mi cama, y desde entonces siempre ha estado conmigo. En el Google Earth lugar de nacimiento de H.H. Holmes, se pueden ver unas furgonetas de otros tiempos, como si el lugar fuera un punto de esos viajes en el tiempo de los que yo hablo en mi canal. Hoy en día, la casa donde nació sigue en pie. La casa alta, con paneles blancos, ocupa un lugar destacado en el centro de la ciudad. Según una teja clavada en la pared exterior de la residencia privada, la casa fue construida en 1825. Al otro lado de la calle se encuentran un par de edificios históricos igualmente con paneles blancos. Una de ellas es la Academia Gilmanton, donde Holmes asistió a la escuela antes de abandonar el área para estudiar medicina y casarse.
Ahora alberga las oficinas municipales y el Museo de la Sociedad Histórica Local. La otra es la iglesia comunitaria Gilmanton. Condenado a muerte, Holmes fue ahorcado el 7 de mayo de 1896. Tenía 34 años. En el año de su muerte 1896 se vieron máquinas del tiempo, la oleada de aeronaves de 1896-1897, también referidas como dirigibles misteriosos o dirigibles fantasma, alude a la visión de una clase de objetos voladores no identificados reportados a partir de una serie de informes periodísticos originados en el oeste de Estados Unidos y que se extendieron hacia el este del país desde finales de 1896 hasta principios de 1897. Según el investigador Jerome Clark, los avistamientos fueron divulgados por todo el mundo durante los años 1880 y 1890. Condenado a muerte, Holmes fue ahorcado el 7 de mayo de 1896. Tenía 34 años. De ese mismo año 1896 tenemos esta foto de dos hombres hablando con teléfonos móviles en un mitin del presidente de los Estados Unidos William McKinley. Tenemos otra foto con William McKinley en Cuba donde aparece otro viajero del tiempo con un móvil en la oreja. El extraterrestre de Sacramento. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Qué es esa cosa? En 1896, se hablaba de ello en Sacramento y sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Todo empezó el 6 de noviembre de 1896. Ese día, muchos testigos afirman haber observado una enorme máquina voladora sobrevolando California en diferentes lugares. Según los informes, este ovni fue visto sobre Sacramento, San Francisco y Oakland. La prensa obviamente recogió la historia, y en los días y semanas siguientes, seguimos viendo estas naves aéreas en casi todas partes. En el estado de Washington, en Nebraska, en Illinois, en Missouri, Michigan, Iowa, etc. En resumen, es una auténtica invasión aérea y todo eso, 6 años antes de la invención del avión. Hay cientos y cientos de testimonios de la época, hasta tal punto que es posible crear un boceto de estos antiguos ovnis americanos. Son enormes, varias decenas de metros de largo y la mayoría de las veces tienen forma de cigarro. Su apariencia es metálica y tienen múltiples luces de diferentes colores. También están equipados con reflectores que barren el cielo o apuntan hacia el suelo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.